la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. El duelo es una experiencia emocional profunda que surge como respuesta a la pérdida, ya sea de un ser querido, una relación o incluso un sueño o pérdida del empleo. En el contexto de un proyecto de vida, el duelo puede tener un impacto significativo, desafiando nuestras metas, expectativas y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Sin embargo, a través del proceso del duelo, también se presenta la oportunidad de reexaminar nuestros valores, redefinir nuestras aspiraciones y encontrar un nuevo sentido de propósito. Así, aunque el duelo puede ser doloroso, también puede ser caracterizado por la transformación personal y el crecimiento. Hoy exploraremos cómo enfrentar el duelo y cómo puede influir en el camino que elegimos seguir en nuestras vidas. Tema de hoy: el duelo en el proyecto de vida. Nos acompaña en la mesa de trabajo la psicóloga Diana Charris, Gladys Molina, Juan Sebastián Barrientos y su amigo y servidor Ángel Hurtado. Bienvenidos a su programa Descubriendo el plan de Dios. Hoy con el tema el duelo en el proyecto de vida. No se muevan de la sintonía porque les prometo que la temática de hoy será de gran provecho para cada una de nuestras vidas. Doctora, Juan y Ángel, ¿qué tal su día? Excelente. Muy bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, estoy segura que nuestros oyentes estarán atentos al tema de hoy. En el contexto del proyecto de vida, el duelo puede tener un impacto significativo, desafiando nuestras metas, expectativas y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Sin embargo, a través del proceso del duelo también se presenta la oportunidad de reexaminar nuestros valores, redefinir nuestras aspiraciones y encontrar un nuevo sentido de propósito. Bueno, estamos en su programa Descubriendo el plan de Dios. Hoy con la doctora Diana Charris, con quien abordamos el tema el duelo en el proyecto de vida. Doctora, ¿cuál sería para usted ese impacto significativo que se da en el duelo de una forma particular o general? Bueno, Ángel, una vez más quiero agradecerles a todos ustedes por esta invitación y a esos oyentes que se encuentran constantemente conectados con este programa. Quiero iniciar primero definiendo exactamente qué es el duelo. Y es un proceso psicológico que experimenta toda persona después de la pérdida de un ser querido, la pérdida de un objeto o apego a cualquier situación. Es decir, que es ese momento en el que tú te desprendes de algo que tú sentías que era tuyo y ya no está. Y obviamente estás tan arraigado, tan unido a esa situación, persona o cosa, que te va a doler ya no tenerlo más en tu vida. Es por ese motivo que sí nos afecta en diferentes áreas de nuestra vida, Ángel. Está la parte emocional, que es ese sentimiento de tristeza, de ira, de confusión que normalmente tenemos porque no comprendemos qué está sucediendo y porque no somos merecedores de que eso continúe en nuestra vida. Exactamente cuando perdemos un ser querido, obviamente nosotros nos preguntamos muchas veces qué sucedió. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa persona no está? ¿Por qué sucedió así? ¿Yo pude haber hecho más? ¿O fue mi culpa? Es donde más se vive el dolor, cuando es la muerte de un ser querido.
El segundo es la parte mental. Tienes que volver a ubicar tus pensamientos en una situación diferente en la que empiezas a adaptarte y acostumbrarte a que ya esa persona o ese objeto no está. Así que obviamente tu parte mental empieza a vivir ese proceso de reubicación, de adaptación, para que aprendas a vivir, a surgir nuevamente sin esa persona o esa situación. Es un dolor a la pérdida de algo. Es perder. Es perder definitivamente. Es no tenerlo más. Ya sea una persona, ya sea objeto, es no tenerlo más. Definitivamente sale de tu vida. Y obviamente duele porque nosotros somos seres humanos que nos acostumbramos a las situaciones. Nos apegamos a algo. ¿Cierto? Exacto. Entonces es como, pues digamos que tener tú una persona que vive en casa, papá, mamá, y llegar y estar acostumbrado todos los días a decirle, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y le tocaste la cabeza y de repente llegas un día y ya no está. Ya ves el vacío, ya está ese espacio en el que no está la persona y tú sientes ese vacío allí y te va a doler por mucho tiempo. También afecta la parte de relaciones, porque tienes que ubicar nuevamente estrategias. Si es un esposo, si es una esposa, tienes que mirar nuevamente cómo te enfocas o cómo abres tu vida personal a otros seres y darle la bienvenida a otras personas que no van a ocupar ese lugar, pero sí van a llenar cierto vacío que queda. También tenemos la parte física, el ejemplo que te acababa de dar, llegar a un lugar y que esa persona no esté, o saber que esa persona tenía una habitación y ya esa habitación no es de esa persona. Siempre es un dolor que te causa constantemente hasta que nuevamente te adaptes a eso. Y obviamente la parte espiritual, yo puedo decir, porque viví también situaciones parecidas en las que uno le dice, Señor, pero ¿por qué? No se podía hacer algo, yo quiero entenderte. Si eres una persona cristiana, si eres una persona que te servía, si eres una persona buena gente, ¿qué sucedió? Doctora, perdón, ahí podríamos nosotros mencionar el ejemplo que usted está dando, que cabe muy bien en lo que sería la fase del duelo, la negación. No acepto que se haya muerto. Me puedo preguntar y cuestionar a Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué pasó lo que tenía que pasar? ¿Por qué te lo llevaste? Llegan los porqués de nuestra vida. Sí, y es un proceso difícil. La negación sí hace parte del duelo, Ángel. Efectivamente son 5 etapas y la primerita que surge es la negación. Es ese espacio en el que tú no aceptas. Tú empiezas de alguna manera a hacerte miles de preguntas de por qué sucedió. Cuando surge un divorcio, cuando pierdes un trabajo, cuando muere un familiar, tú empiezas a decir, Señor, pero si yo lo estaba haciendo bien, o si esta persona era buena, merecía vivir más tiempo, ¿qué sucedió? Empiezas como a preguntar y muchas veces cometemos esa pequeña equivocación de echarle la culpa a Dios, pero yo estoy segura que Dios en su amor lo comprende y lo entiende, tal como lo dice Mateo, donde dice que vengan a él todos que están, los que están cansados, ¿cierto? Y cargados, que Él nos dará consolación. Entonces, Dios no nos señala en ese momento, Dios nos entiende y nos comprende. Si hablamos de enojo, Ángel, no sé si les comento enseguida o tienen alguna otra pregunta más para continuar hablando acerca de las etapas que se dan durante el duelo. Precisamente no sé si los compañeros de la mesa se han dado cuenta que, por ejemplo, en redes sociales he podido notar que cuando fallece alguien y si es joven, entonces colocan la frase fulano de tal eterno, no me las creo, no, o sea, es la misma negación al separarse por completo de una amistad, de un familiar. Y viene la otra parte, la que usted está mencionando, la ira, el enojo, el porqué. Y de pronto ha habido personas que, si hablamos de un funeral, son hasta capaces de partir el vidrio que tiene de seguridad allí el difunto. Sí, se han visto los casos. Yo digo que el ser humano necesita de vínculos para desarrollarse y crecer, ¿cierto? Pero cuando esos vínculos se rompen, ahí es donde entramos en una fase de duelo, porque es donde llega como una gran intensidad de emociones en el ser humano. Ahora sí, vamos a lo puntual. ¿Cuáles son esas fases del duelo?
desde el momento en que pasa la situación hasta ya en el momento en que la persona ya ha vivido o ha pasado un tiempo desde que sucedió eso. O sea, ¿cuáles son esas fases del duelo? Bueno, tal como estábamos mencionando, ya llevábamos 2, pero sí quiero de pronto decirles que esto no se cumple de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Puede demorar quizás años, Juanse. Esta es una cuestión de que las heridas del corazón necesitan ser sanadas poco a poco, y obviamente también influye mucho la fe que tengas en ese momento. Pero tal como ustedes lo decían, la primera que mencionamos fue la negación, que es una etapa de confusión. La segunda es el enojo, es totalmente normal, es ese momento en el que de pronto queremos de alguna manera expresar esos sentimientos, esas emociones, y no sabemos cómo hacerlo porque estamos totalmente cegados por el dolor que estamos sintiendo. Y la tercera es la negociación. Esta se da casi un poco después de los 2 años de estar viviendo el duelo, y es ese momento en el que empiezas a recuperarte, no a reemplazar la ausencia, sino de alguna manera a suplir esos espacios que están allí. Y la tercera, sin negociación, la cuarta sería la depresión, que vives nuevamente, es como una recaída, que a veces uno piensa, oye, pero si ya yo te veía mejor y otra vez estás triste, otra vez estás decayendo. Sí, es normal, porque empieza a vivir entonces la depresión, y es ese momento de vacío en el que ya te has adaptado, en que la persona no está, y ya tu corazón, tus sentimientos comprendieron definitivamente que tienes que aprender a vivir sin esa persona, pero entonces empiezas a sentir ese vacío y de alguna manera mirar cómo vuelves a rehacer tu vida sin esa persona que estaba allí. Después seguimos con la aceptación, que es ese proceso de adaptación en el que definitivamente tú sabes que ya la persona no está, te duele, pero ya no te va a doler con ese dolor intenso que te hacía de pronto enojar en contra de Dios, de tus seres queridos. No, ya te duele porque no está, pero lo has comprendido. No sé si ustedes han podido captar que hemos trascendido en la historia y aún en la parte cultural cuando, por ejemplo, en nuestra época nos acostumbramos a que una mujer, en el caso de las mujeres, porque quizás en los varones no se daba mucho, pero una mujer, para demostrar el duelo por un ser querido, ¿de qué color se vestía? Negro, todavía lo vemos. Negro por completo, y después comenzamos a entender qué razones tenía la gente para vestir de negro. Hoy por hoy, ya el negro, de pronto radicado en algunas personas mayores, pero la juventud, las personas más actualizadas no utilizan ya, porque comienzan a expresar frases como, es que el luto lo llevo en el corazón. Sí, sí. Esa era una manera de demostrar el dolor que tenían las personas, y era lo que hacían. Era como esa forma de expresar lo que estaban sintiendo. Recordemos de todas maneras que en la época antigua las mujeres no tenían tantos derechos de expresar sus sentimientos y emociones, y de alguna manera tenían que reprimirse, y de allí surge vestir de color negro. Pero efectivamente ya hoy en día es algo que se ha superado. No de un todo, porque yo siento que aún hay seres queridos, hay personas que duele la partida de alguien, sean o no sean cristianos, sean o no sean adventistas, y de alguna manera quieren conservar ese color, y es aceptable. Eso es algo totalmente de emoción y tiene que ser aceptado. Eso es como cuando te dicen, pero no llores. Totalmente falso. Deja que esa persona llore. Deja que llore todo lo que quiera llorar, que el llanto no es malo. Esa es su manera de demostrar, de explotar ese sentimiento que tiene, y cuando termine de llorar va a sentir que de alguna manera alivió sus penas, y es aceptable y es entendible. Quizás, Juanse, quizás le estamos hablando a alguien que está atravesando por ese duelo, y quizás aquí lo hemos enfocado un poquitico a la parte del duelo en cuanto a la pérdida de un ser querido, pero también está la otra parte donde, por ejemplo, los que hemos perdido objetos de valor, también hacemos un duelo. No sé, ustedes si han perdido algo de valor también,
que hayan sentido duelo. Por ejemplo, Juanse, el no ingresar a la universidad a tiempo. ¿Hiciste duelo? Claro que sí, uno siente tristeza, ¿cierto? También cuando recuerdo una vez que nos mudamos y algo muy preciado para mí, tocó dejarlo, tocó desecharlo. Mi mamá me dijo que son cosas que pasan y que uno tiene que ir avanzando en la vida, ¿cierto? Así es. Y refiriéndonos un poquito al tema, y es que cada persona vive su duelo de forma diferente. Claro. Totalmente cierto. Yo les pongo mi caso personal. Cuando mi abuela falleció, los primeros 3 meses yo lloraba todos los días. Pero ya después de ahí, ya digamos que superé un poquito esa fase del llanto. Pero hubieron familiares muy cercanos a mí, muy allegados a mí, que a día de hoy todavía lloran, todavía se deprimen. Y es respetable eso, porque cada quien vive su duelo de forma diferente. Pero nosotros, o sea, ¿cómo debemos tratar el duelo? Bien, porque está bien que cada quien lo vive diferente, pero a veces uno dice, ya yo lo superé, pero la otra persona no lo ha superado. O sea, ¿cómo yo trato eso? ¿Cómo tratas o cómo ayudas? O las dos. Exacto. ¿Cómo solvento esa situación? Exacto, ¿cómo yo ayudo a esa persona si para mí ya yo lo superé, pero esa persona no lo ha superado todavía? Es un proceso difícil. Mira que tú mismo acabas de decir que cada persona lo vive de una manera totalmente distinta. Tendríamos que mirar en qué etapa está esa persona, porque si está en la etapa de la negación, lo peor que tú puedes hacer es ofrecerle alguna actividad que reemplace ese dolor. No te lo va a aceptar y va a sentir que tú estás, que no estás respetando su dolor. Entonces primero es mirar en qué etapa exactamente se encuentra la persona. Si ya la persona se encuentra en una etapa de aceptación, pero está todavía en continuo llanto, en continuo dolor, ese momento tú puedes buscar estrategias para reemplazar. Una salida, un helado, vamos a hacer un curso, vamos a crear algún arte manual, de tal manera que su mente se mantenga ocupada y no sienta ausencia. Porque cuando estamos en aceptación, precisamente el dolor te abarca es cuando tu mente está desocupada. Si trabajas, pues cuando llegas a casa es cuando te da esa nostalgia y comienzas a llorar. Eso es lo que surge. Entonces, teniendo en cuenta de que es una etapa, pues podemos permitir o de alguna manera ayudar a esa persona que se distraiga con otras actividades. Pero vuelvo y te digo, igual cuando llegue a casa va a sentir ese dolor. Así es, doctora, muy interesante este tema de hoy, el duelo. Y una pregunta más, doctora, ¿cuál sería esa aplicación espiritual que podamos extraer de este pensamiento del duelo? Bueno, Gladys, el duelo, aunque es un proceso bastante doloroso, puede ofrecer profundas aplicaciones espirituales y oportunidades de crecimiento. Y la aplicación que podemos extraer de este pensamiento es que las relaciones humanas y la amistad tienen un valor fundamental a lo largo de nuestras vidas, a menudo superior a cualquier otro logro material o profesional. Y la verdadera felicidad proviene de las conexiones emocionales. Lo que estábamos diciendo ahorita es que precisamente me duele porque yo me sentía que era algo mío, era algo propio de mí, así que obviamente me va a doler. Y el apoyo que encontramos en nuestros amigos. Y lo que preguntaba exactamente Juanse, ¿cómo podemos ayudar a esas personas? Entonces digamos que ese es el momento para que entremos, evangelicemos y digamos que hay una bendita esperanza, que hay un Dios que pronto vuelve y que esas personas en Cristo se levantarán. Pero debes de saber exactamente en qué etapa se encuentra la persona para que te pueda escuchar. Sí, porque pues recientemente hicimos una actividad de evangelismo en un cementerio y una de las cosas que uno debe hacer es identificar en qué fase está la persona. Porque a veces uno quiere dar unas palabras de esperanza, de ánimo, pero llega en el momento poco oportuno. Y la persona que hace lo ignora, te mira maluco o de alguna forma busca la forma de alejarse de ti. Entonces,
La clave está en esa, identificar en qué fase está la persona. Y no hablarle de religión, sino hablarle de Dios. Exacto. Decirle que hay un Dios que lo ama y que son estos momentos en los que uno más tiene que buscarlo a Él, porque Él va a estar ahí dispuesto a ayudarnos. Continuando en ese tema de la cultura, compañeros, de acuerdo a las costumbres que haya, algunas personas suelen ir a visitar a sus familiares porque consideran que el irles a visitar, tocarles allí donde fueron depositados sus huesos, algunos tienen la creencia de considerar que ese ser querido es una nube, es una estrella que lo guía, que lo cuida. Y la Biblia pues dice completamente todo lo contrario con respecto a eso, porque Jesucristo es la esperanza. Y personajes como por ejemplo Lázaro, que estuvo muerto y Jesús lo resucitó. En este tema del duelo le hablamos a alguien que de pronto está atravesando por esa dificultad, porque ha perdido a un ser querido, porque tiene una enfermedad incurable, porque le ha sucedido cualquier cosa que le deprime, que impide que esa persona trascienda en la vida, que impide que esa persona salga adelante. Yo le llamo en esta ocasión para que se acerque a Jesús, porque acercándonos a Jesús podemos tener la plena seguridad de que Él nos escucha y aún en medio del dolor Él está con nosotros. Así es, Ángel. Sabes que yo recuerdo ciertos familiares y amigos que ellos son cristianos, y a pesar de que son cristianos todavía hasta el día de hoy ellos precisamente van al cementerio, y hay muchas personas que se han acercado a reprocharlos, a decirle, pero es que el muerto nada sabe, no escucha. Sí, pero es que es el dolor que esa persona está sintiendo. Y en una ocasión me atreví a preguntar exactamente que por qué llegaba, por qué precisamente en esos días iba al cementerio. Y me decían, Diana, yo sé que no me va a escuchar, yo sé que no tengo que hablarle, pero de alguna manera yo visito ese lugar y siento que Dios me está recordando que hay una esperanza. Fue la forma como esta persona lo vio. Yo no soy quien para señalar, para criticar, no soy quien para hacerlo. Es la forma como esta persona lo vio y es aceptable. Es la manera como aún continúa en su proceso de negación. Que tiene 15 años de haber fallecido, que tiene 8 y todavía sigue llorando. Es su etapa, es su proceso de negación. Casi siempre esas situaciones en las que las personas se quedan allí en ese dolor es porque de alguna manera sienten culpabilidad. Y este es un proceso muy triste porque tienes que ayudar a estas personas a salir de ese proceso de culpabilidad. Esas personas que demoran mucho tiempo en la etapa de negación, de duelo, en la etapa de enojo, casi siempre es porque ellos están viviendo ese momento de culpabilidad. Sienten que pudieron haber hecho más, sienten que debieron haber realizado otras acciones para ayudar a esas personas y no lo hicieron, o sienten que no le dedicaron el tiempo suficiente a estas personas. Así que casi siempre que nosotros vemos a una persona que ha demorado mucho en estas etapas es porque está viviendo eso, y no es malo. Cada quien vive, como decía Juanse, el duelo a su forma. Muy interesante, doctora, lo que nos comenta. Y es que cada quien tiene un proceso, ¿cierto? Vive un proceso totalmente diferente. Una pregunta más, doctora. Para usted, ¿qué personaje bíblico es un ejemplo de sobreponerse al duelo? Sin duda alguna, la vida de Job. Me sorprende mucho como un hombre de tenerlo todo, de tener sus hijos, de tener riqueza, lo perdió absolutamente todo. Y Job no solamente vivió su duelo, Job también vivió la humillación de las personas que estaban alrededor de él. Las personas, así es, y las personas lo señalaban, mira, ve, este es el Dios. Su misma esposa. Este es el Dios en el que estás creyendo, la misma esposa. Imagínese que usted quede hoy sin trabajo y que sea por el día sábado y su esposa o esposo no es adventista, que somos los que guardamos el sábado. Y viene y le dice, ya vistes, por servirle a tu Dios en el sábado, tantas religiones que hay. Uno en esos momentos uno siente, Señor,
¿qué estoy haciendo? Necesito alimentar a mis hijos, necesito alimentar a mi familia, te estoy sirviendo a ti. Es una cuestión de fe inmensa. Eso lo vivió Job. Y sin embargo, él nunca negó de Dios. Jamás acusó ni dudó de la voluntad de Dios. Y fíjense cómo la vida de Job fue transformada y llegó a tener nuevamente lo que tenía e incluso más de lo que tenía. Pero fue un proceso bastante doloroso, que yo creo que ningún ser humano de esta tierra ha vivido tanto dolor como lo vivió él. Y sin embargo, Dios siempre mostró su presencia allí en ese lugar. No, y que Job era como cada uno de nosotros, era un ser humano. Y Job también se dio a respetar esas fases. Job lloraba, Job le clamaba a Dios. Y cuando ya recibió, sus amistades también lo dejaron, se burlaban de él. Su esposa le dijo, niega a Dios y muérete. Pero a pesar de todo eso, Job se mantuvo firme y el Señor al final le devolvió el doble de lo que tenía. De lo que tenía, así es. Para los que no saben exactamente que este personaje Job, del cual estamos mencionando, Job llegó a convertirse en el oriental en esa época del hombre más poderoso del planeta, porque no todos podían tener camellos y Job tenía muchos camellos, tenía sirvientes. Y sin embargo, en el libro de Job podemos entender y comprender el drama del ser humano. Dios de un lado, el hombre en el centro y el enemigo de las almas del otro lado. Dios le permitió al enemigo de las almas, llamado Diablo y Satanás, tocar a Job hasta cierto punto, porque él no tiene potestad sobre la vida tuya y mía. El Señor le permitió que hiriera a Job. Allá había como una prueba en ese dolor, en ese duelo. Y lo hirió con la sarna maligna, que contextualizándola en este momento era lepra. Y los que han visto de pronto algún documental de la lepra es horrible. Es algo que la sensibilidad de la piel se pierde por completo. Y sin embargo, la misma Biblia da la respuesta en cuanto a este tema del duelo, que el postrer momento en que Job vuelve a vivir, el Señor le bendice. Y eso se llama fidelidad. ¿Tú crees que siendo fiel a Dios obtienes bendición? Claro que sí. Y ese es el llamado de atención en este momento. Así es, Ángel. Fíjate que antes de que sucediera esto, él también era entregado a Dios, era fiel a Dios. Y de hecho la Biblia dice que Satanás le dijo a Dios: tú no has visto a tu siervo Job, él te sirve porque tú le das todo. Ay, así, ¿quién no verá? Eso es como cuando uno está en la casa y tiene 2 hijos, 3 hijos, y viene uno de los menores, que siempre son los más molestosos en eso, y dice: ay, es que el mayor te hace todo porque tú le das todo. Y resulta que no, cada hijo tiene como su personalidad, y no es exactamente en eso. Pero así sucedió con Job. Satanás le dijo a Dios: es que tú le das todo y por eso él te sigue sirviendo, pero quítale lo que tiene y verás. Y aún así Dios le quitó a Job, y fíjense que Job se conservó y se mantuvo fiel a Dios. En ningún momento negó contra Dios. Sin embargo, hoy en día es normal que aceptemos que hay personas que, por más fe que tengan, cuando les quiten algo que les duela, es normal que sientan esto, es normal que sientan ese dolor, que sientan esa represión, y que de alguna manera necesiten explorar y sacar a flote sus emociones, ya sea con llanto, con dolor, con enojo, como ellos deseen, pero es normal que lo hagan. Apreciados amigos, creo que hasta aquí hemos entendido ese proceso del duelo. Pero, doctora, quiero formularle la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario contar con la ayuda de un profesional cuando ocurre un episodio de duelo? Bueno, Ángel, las emociones muchas veces son traicioneras. Nosotros tenemos la facultad de dominarlas, pero si no hemos aprendido a identificar las emociones y a expresar las emociones, cualquier cosa puede suceder.
podemos caer en una depresión tan fuerte que sea difícil salir de ella y que requiera hasta una hospitalización, o incluso podemos atentar contra nuestra propia vida. Así que es muy importante, Ángel, que acudan a profesionales, y si son seguidores de la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios, mucha más razón todavía, porque tienen ese temor de Dios y pueden encontrar una oración intercesora que también les ayude y los oriente. ¿Quiénes acudirían más a esas consultas? ¿Más varones que mujeres o más mujeres que varones? Bueno, ¿o se mantiene allí la...? Yo diría que esta es una cuestión de que todavía en nuestra época existe machismo. Recordemos que al hombre le duele reconocer que siente dolor. Sí, el hombre es más fuerte, se hace más fuerte. Se hace más fuerte. Sin embargo, cuando llega la noche, pues él descarga su dolor. Pero sí, el hombre le cuesta mostrarse como una persona débil. La mujer necesita sentirse débil. Ya que la mujer exterioriza más sus emociones, el varón se las reserva. Así es. Claro, y muchas veces cuando el varón llora es mal visto. Entonces, sentido de debilidad, entonces. Exacto, es como un sentido de debilidad. Entonces, por eso es que nosotros somos como que más fuertes, nos guardamos más que todos lo que sentimos. Aparentemente, pero cuando llega la noche, como decía la doctora, ahí ya es otra historia. Es la cultura que nos han educado, que el hombre no puede llorar. Desde que está chiquitico siempre le dicen, los hombres no lloran. Así que ellos tienden ahí a aguantar, pero no quiere decir que no sientan. Así que si usted tiene un papá, un tío, un amigo que está pasando por un proceso difícil en estos momentos, aunque usted lo vea bien, déle un abrazo, que seguro lo va a necesitar. Bueno, como todo lo bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, apreciados amigos oyentes. Si has considerado hasta aquí que en tu proyecto de vida no te iba a tocar hacer duelo por algo o alguien, solo invita a Dios y Él estará contigo siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra ocasión con un tema más en su programa Descubriendo el Plan de Dios. Bendiciones. Desanimado en tu caminar espiritual, Descubriendo el Plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.